El tema que nos trae a reunirnos el día de hoy es un tema muy interesante, que básicamente quiero presentar los tips de evaluación frecuentes para evitar complicaciones, ¿no? Y para planificar con precisión un tratamiento implantológico. Entonces, los factores determinantes que solo la tomografía computarizada de ascónico revela para una planificación implantológica precisa, ¿no? Sabemos que dentro de los exámenes imagenológicos, radiográficos, tenemos las radiografías cervicales, panorámicas, y hoy en día la tomografía, que cada vez el acceso de esta es más frecuente y sobre todo para apoyarnos en el diagnóstico, planificación 3D. Tenemos entonces como objetivos describir un poco de los parámetros óseos fundamentales para esa evaluación, identificar los primeros reparos anatómicos, aplicar un protocolo de lectura. Vamos a visualizar o voy a explicar el método en el que yo evalúo una tomografía, en el que frecuentemente nosotros los radiólogos evaluamos, para que no se nos pase nada por alto y valorar la relevancia clínica de estos con respecto a los planes de tratamiento, ¿no? Entonces, como les mencionaba, tenemos que la tomografía computarizada de ascónico ya viene desde hace mucho tiempo, pero que en los últimos años, los últimos 25 años quizás, podemos decir que hay un desarrollo agigantado de lo que es la tecnología con respecto a la radiación. ¿Cómo es así? Que ya estamos siendo más eficientes con esta tecnología. Ya anteriormente los pacientes, incluso doctores, tenían mucho miedo de prescribir o atenderse ante un examen imagenológico de tipo tomográfico porque quizás lo comparaban o lo asociaban con tomografías del campo médico, en el área médica, en las cuales usan una cantidad aumentada de radiación, que se dice que es hasta 100 veces más de lo que nosotros utilizamos en odontología. La tecnología con BIM es tan eficiente que en un solo barrido, con su ascónico, puede obtener mayor información y sobre todo de calidad. Ojo, que también recordemos que Combin solamente evalúa lo que son tejidos óseos, en comparación a la tomografía médica espiral multicorte, que también tiene información de tejidos blandos, ¿no? Ante unas patologías sobre todo. Y es por ello que necesitan más tiempo de región, más potencia de radiación y más kilovoltaje, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo las grandes diferencias y rompiendo mitos, ¿no? Diciéndonos que es una tecnología segura, eficiente para nuestros pacientes. Entonces, es por ello que en los últimos años ha venido desarrollándose o implementándose con mayor frecuencia. Esta implementación que tenemos lo vemos reflejada en la literatura, ¿no? Entonces, es importante. A ver, déjame ver ¿dónde está? Esta información la vemos en la literatura. Principalmente se dice que las indicaciones más utilizadas es en cirugía bucal y maxilofacial, un 26%, un 25% en el campo de endodoncia y un 16% en lo que es implantología, ¿no? En odontologías. Luego seguía de ortodoncia, odontología general que utiliza para sus evaluaciones integrales, trastornos temporomandibulares, periodoncia para evaluar la altura ósea de todas las piezas dentarias y en el área de forense. Entonces vemos que a medida que la radiación ha sido utilizada más efectivamente, ¿no? Con menos tiempo, incluso los algoritmos que se han generado en las distintas empresas hacen que esta tecnología nos brinde más información en comparación a unos años. Si uno compara una tomografía de hoy en día con una tomografía de hace 5 años, siendo de la misma empresa, de la misma marca, quizás va a haber una gran diferencia, ¿ya? Haciéndonos incluso más intuitivos al manejar el software. Entonces vemos que esa mejora y la accesibilidad está aumentando. Entonces nuestros pacientes ya están preguntando, se están informando con las redes sociales que un examen imagenológico más preciso es la tomografía como utilizada de Asconi. Y eso es lo que debemos de migrar a futuro, ¿no? Porque explicándolos tiene más o menos parecida e incluso mucho más precisión que otros exámenes. ¿Ya? Muy a veces en el campo de periodoncia prefieren utilizar una seriada y ustedes saben que una seriada son varias exposiciones considerando que salga la radiografía o la técnica radiográfica tenga una buena calidad a la primera toma y no repitiendo en comparación a una tomografía que es en una sola toma, ¿no? O sea, y que da mucho más información 3D que una serie radiográfica 2D. Pues, esto es lo que le mencionaba. Le mencionaba que
el promedio de dosis efectiva va a variar, ¿no? Dependiendo del equipo, pero que sin embargo, en comparación, veamos, esto es lo más importante para que los demuestren a sus pacientes. ¿Por qué? Porque siempre la pregunta, ¿no? ¿Y por qué es una tomografía? Yo ya tengo alguna alteración, sufro de la tiroides, viene el paciente, no me puedes poner mucho tiempo, no me pueden repetir la toma, pero eso es en comparación al área médica. Miren cómo una tecnología multidetector tiene hasta 1000 a 2000 microsieverts, ¿no? En comparación a una Combin de campo pequeño, hasta 652 como máximo, y en 260 como máximo un campo medio, implantológico. Este es el que utilizamos en implantología. O un campo grande, largo, de 1000, que es aproximadamente un cráneo completo, ¿no? En los cuales las grandes diferencias entre estos dos es hasta la mitad. Incluso dependiendo de los equipos, ¿no? Que tienen una efectividad de dosis, ¿no? También puede mejorar y hacer un cambio. Con respecto a los niños, incluso ya el software también al momento de programar la edad y todo eso, nos ayuda a elegir dosis menores. Obviamente, por la cantidad de densidad que tiene un niño en comparación a un adulto, ¿no? Los huesos de este son menos densos, la piel, los tejidos, incluso es más delgada en comparación a adultos y el peso, ¿no? Y acá también comparamos cómo esta puede desarrollarse en BIWINS o en panorámicas hasta 24 microsieverts. Es una manera de poder comparar todas las técnicas radiográficas en odontología con las técnicas médicas. Entonces, basados en todo esto, obtenemos que esta tecnología nos ayuda tanto para el diagnóstico como el plan de tratamiento, ¿no? Para evaluar el seno maxilar, el maxilar superior, maxilar inferior y las regiones endoalveolares que son de precisión clínica para implantología. ¿Cuánto espacio tengo yo para poder colocar un implante? ¿Hay hueso? ¿No hay hueso? ¿Qué tan cercano está a algunas estructuras anatómicas como el piso del seno maxilar o el conducto dental inferior, etcétera? Que es lo más común que, ¿no? Que conocemos y que nos han enseñado quizás en el pregrado, posgrado. Pero hoy en día, gracias a esa tecnología, como están viendo, está siendo cada vez más usada, entonces los conocimientos se están actualizando, están encontrándose nuevas variantes anatómicas, ni tan nuevas, o sea, siempre estuvieron ahí, solo que recién se están descubriendo por el uso frecuente de esta tecnología y por la investigación que se realiza. Entonces, veamos, desde el año 2000 hasta 2016 tenemos que la caracterización anatómica, la descripción de estas está aumentando, se están reportando nuevas estructuras anatómicas y que se está utilizando más en planes de tratamiento y que sobre todo para evaluar los controles, cómo está yendo el resultado de un tratamiento, ¿no? Sobre todo en endodoncia, si hay una reducción de la lesión radiolúcida o hipodensa, isodensa, o incluso en implantología para ver si hay algún tipo de osteointegración o alguna alteración patológica como una periimplantitis, hacer el seguimiento de estas, de nuestros tratamientos. Entonces, vamos a comenzar un poco a recordar lo que son las variantes anatómicas más frecuentes y las que están apareciendo en los últimos años, que siempre estuvieron, pero que fueron poco revisadas o incluso causaron complicaciones primero antes de conocerlas, ¿no? Ahí todo, pero me sigue doliendo la pieza dentaria, el implante que me puso y aparentemente estaba fuera o alejado del conducto dentario inferior principal, pero no era así. Sin embargo, cuando lo puedes evaluar en una reevaluación de la tomografía, encuentras estos reparos anatómicos. Por ejemplo, veamos acá. En este caso, estamos hablando de un conducto dental inferior bífido, un poco frecuente, casi a un 64,8% de prevalencia, en los cuales a veces pasa desapercibido o incluso se pueden ver desde radiografías panorámicas. Si nosotros vemos en el lado izquierdo de la mandíbula, podemos encontrar dos agujeros, ¿no? Que se van a transcurrir en los cortes sagitales, tangenciales, dándonos esa información. Incluso en resonancia magnética podemos evaluar cómo esta se puede dividir en esta zona. Vamos a un campo de repente un poco más amplio para poder identificarlo mejor, ¿no? En esta zona. Ahora sí creo que se puede visualizar un agujero acá y el otro agujero acá. Dos ingresos, ¿no? Los cuales se puede evaluar y
Muchas veces incluso puede generar un tipo de molestias cuando hacen una cirugía de terceros molares y no se haya anestesiado completamente estas ramas. Por eso que se acuden a otras técnicas anestésicas, ¿no? Entonces también recordemos que si hay bífido, en este caso también hay un conducto trífido. Ya, de la misma manera, parte de la parte posterior, se divide, uno, dos, tres, ¿no? En las cuales veamos este de acá el principal y supuestamente los conductos asesores, podemos, no sé si lo visualizan ahí, en donde estoy marcando. De repente cambiamos el color para que se pueda visualizar mejor en esta zona, ¿no? Cómo se trifurca nuestro conducto. Evaluando acá también en las distintas pistas, ¿no? Eso muy cerca de la raíz, en las cuales si logro anestesiar o bloquear el tronco acá, pero esa zona queda a un tipo de anestesia, bueno, no anestesiada, el paciente siente molestia, siente dolor por esa rama. En este caso, el conducto trífido tiene una prevalencia un poco más baja, de 8,7%, en comparación al bífido. Otra anatomía muy particular que creo que todos habremos visto en algún momento de nuestras vidas es la cavidad de Staff, ¿no? El defecto óseo de Staff. Esta cavidad se va a encontrar como una imagen isodensa y hipodensa alrededor de la basal mandibular, por debajo del conducto dental inferior, dicen algunos, ¿no? Eso dice la literatura. Sin embargo, se ha logrado encontrar hasta incluso en el cuello condilar, en la rama ascendente. Esta no es más que un esbozo de la huella que deja una hiperplasia de la glándula cerebral en esta zona, ¿no? Vemos en esta resonancia magnética cómo esta hiperplasia de glándula ha generado un defecto, ha ocupado, de tal manera que el tejido óseo se ha formado alrededor de esto, generando esa cavidad, ¿no? Que a simple vista podría ser confundida una lesión quística, una lesión tumoral, pero que debe ser evaluada primero tomográficamente antes de quirúrgicamente, para que tengamos todos los datos completos y no estar interviniendo a un paciente por una variante anatómica, ¿no? Incluso en las radiografías laterales también las podemos visualizar como una imagen radiolúcida. Eso es importante al momento de nuestras planificaciones, porque si lo pasamos desapercibido, nos puede generar algún tipo de complicación. Tenemos en estos cortes axiales lo que es como un sacabocado de esta zona, cualquiera pensaría que es una lesión erosiva, metastásica, algunos se asustan y incluso llegan a operarlos, ¿no? Cuando no es así, no solamente es una variante anatómica, y si queremos estar seguros, indicar los exámenes imagenológicos adecuados para poder descartar esta variante. En este caso, esta cavidad externa es el típico que refleja la literatura, ¿no? Con una cavidad que está por debajo del conducto dental inferior. En los distintos cortes tangenciales podemos observar esta imagen isodensa, ¿no? Si hacemos cortes transaxiales, igual vemos cómo esta cavidad está muy cerca y próxima al conducto dental inferior y que la está socavando. Si nosotros intentáramos aplicar algún tipo de tratamiento implantológico, eh, felizmente está el conducto dental inferior que nos marca y nos dice que nos alejemos. Pero imagínense si el conducto dental inferior a veces se coloca por debajo de esta. Y no necesariamente esta cavidad, como les dije al principio, va a estar por debajo del conducto dental inferior. A pesar de que la literatura lo menciona así a veces, se encuentra en distintos lugares. Puede estar un poco en la tercera parte media del cuerpo mandibular, en el ángulo mandibular o incluso en el cuello condilar. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado al evaluar esta y sobre todo confundirla con una lesión patológica. Vamos a ver cómo en la superficie lingual, la hiperplasia de la glándula salival dejó este rezago. Tenemos otro reparo anatómico que es el canal retromolar, que ya, si bien el conducto bífido trífido se dividía, esta es una rama que regresa retro, ¿no? Y sale al nivel de la cresta también, lo que es una de las que causa complicaciones dolorosas, ¿no? Al hacer quizás lo que es la evaluación del espécimen en vivo, observamos esta lesión, perdón, esta estructura, que podemos evaluarla acá, ¿no?
cómo se dirige hacia esa zona, hacia la zona cristal de un conducto dentario principal. Esta se ha reportado en reparos anatómicos, ¿no? En cadáveres, desde una prevalencia de 7,9% hasta 72,2%, y que es detectada, gracias a Dios, con tomografía computarizada cónico, detectándolo de un cuarto a un 50%, ¿no? De un 25 a 50% aproximadamente. Entonces, debemos de aprender a saber evaluar, a ubicar, para evitar que, ¿qué pasa si pasamos desapercibido? Ah, veo la cortical superior, del conducto dental inferior, cortical inferior, del conducto dental inferior, planifico mi implante, no evalúo nada más, me interesa solamente estar 1 o 2 milímetros separados de esta cortical y suficiente, ¿no? Pero tocan esta rama y después el paciente a los días pasar anestesia, pasar la medicación analgésica, puede generar algún tipo de dolor, molestia, ¿no? Y preguntarte por qué. Al hacer la revaloración tomográfica, con un especialista, por alguien que conoce esas estructuras que pueden pasar desapercibidos a la primera vista, se encuentra estas estructuras, ¿no? Entonces, la tomografía computarizada cónico, como vuelvo a repetir, es una de las tecnologías para evaluar tejidos óseos, es el ideal, fuera de la tomografía espiral multicorte médica, que a pesar de que utiliza más radiación, sin embargo su calidad ósea no es tan parecida a esta. Sí da más calidad en tejidos blandos, es cierto, pero en odontología a veces esas calidades de tejidos blandos no las necesitamos. Necesitamos más ver en calidad el tejido óseo para tener nuestras medidas correctas, para identificar corticales correctas, para identificar conductos, vasos arteriales, nerviosos, cerca, ¿no? Cerca a las áreas de trabajo que vamos a tener. Otro importante, estamos hablando de estructuras vasculonerviosas, es el agujero mental doble, el foramen mentoniano doble, ¿no? ¿Quién no ha encontrado alguna vez o ha leído sobre ella? Entonces, también, al momento de poder planificar, es importante. Porque si yo quiero extraer esta pieza dental y hacer un implante post inmediato, mayormente, veo el agujero acá y solamente me dedico a esto, no puedo, pero no vemos esta rama accesoria que me está ocasionando un agujero mental doble. Lo vemos acá, lo vemos en la imagen del renderizado. Entonces, al ubicarse de manera más cefálica, más arriba, se podría decir, tenemos que tener en consideración, sobre todo en implantes un poco más anchos, ¿no? De no invadir, de no presionar, porque solo presionar esta variante puede generar, otra vez repito, molestias en el paciente y pensar que hay un fracaso en el tratamiento. Bueno, no es así. Muchas veces estas estructuras se pueden identificar desde las radiografías panorámicas, sin embargo, también es importante conocerlas, que no siempre se ven en las panorámicas, como esta, que es la rama incisiva del conducto dental inferior. Muchas veces el conducto dental inferior avanza hasta el nivel de los premolares, ápice, como dice la literatura, y de ahí regresa el bucle mentoniano, ¿no? Y termina ahí. Sin embargo, a veces pasa, o bueno, gran mayoría de veces, pasa que tienen una rama incisiva hacia adelante, hacia anterior. Y lo complicado es que cuando quieren hacer una planificación en este sector anterior-inferior, puedan llegar a tu cara esta rama incisiva. ¿No? Se ramifica a nivel de los dientes anteriores, por anterior o por mesial del agujero mentoniano o el bucle mentoniano. Como podemos observarlas en las tomografías, igual como una imagen isodensa, está recorriendo desde la altura de premolares hasta la altura de los incisivos centrales, ¿no? Vemos como normalmente es esto, y podemos ver estas ramitas que salen por acá, ¿no? Hacia los incisivos centrales inferiores. Entonces pueden incluso terminar a este nivel y que es importante conocerlos. Si se dan cuenta, de repente algunos dirán, pero yo no veo nada en ese corte tomográfico. Al hacer el barrido tomográfico vemos las corticales y podemos visualizarlo de mejor manera. Entonces, esa es la importancia de saber manejar, de conocer sobre todo dónde buscar.
Si yo voy a hacer un tratamiento implantológico en la zona anteroinferior, ya sé que hay variantes que hemos recordado el día de hoy. Entonces, vamos a afinar la vista, vamos a volver a repasar esta zona y saber identificar tanto en una vista axial, una vista coronal, una vista transaxial, la presencia de estas variantes. Como también tenemos el canal medial lingual, que incluso a veces puede formar un canal perforante medio, ¿no? El canal perforante medial puede comenzar por el agujero lingual y traspasar todo hasta la cortical vestibular. Entonces, de esa manera, tenemos que ya tener una consideración de planificar un implante solo en esta zona y no ir eh, tan a la basal. Muchas veces en rebordes atróficos es el gran problema, ¿no? En los cuales no planifican esto. Muchas veces termina solamente una longitud hacia lingual, pero incluso como les menciono, puede llegar a perforar el hueso mandibular, ¿no? Desde lingual hasta vestibular. Es muy importante conocer esta variante al momento de la planificación para ver el largo del implante. En las especímenes anatómicas vemos cómo esto nos puede generar, ¿no? Y que va a estar incluida la arteria sublingual a nivel de esta zona. Es muy importante ante algún tipo de planificación en esta zona. También, ¿dónde está? Vamos a ver, tenemos los canales mediales linguales accesorios posteriores en estas zonas, ¿no? Que van a salir con su foramen y que podemos ver a nivel de esta zona. Veamos cómo en un espécimen se ve el principal y está generando estas variantes. Un 52,9%, un 80% de aparición o identificación en tomografías. Para ya ver esta zona, en el maxilar superior ya, las complicaciones más frecuentes que he visto en el maxilar superior es la poca identificación de este canal sinuosus, ¿no? Que es parte como una rama del canal infraorbitario y que va a descender desde este canal hacia la zona dentalular. Muchas veces se puede confundir con lesiones osteolíticas cuando se proyecta al costado de la raíz, ¿no? Esta que podemos ver acá. Y que usualmente cuando uno planifica en el sector anterior superior, puede planificar hasta el piso de fosas nasales y obviar esta zona, ¿no? Recordemos que maxilares atróficos utilizan la mayor extensión posible para poner un implante, pero sin obviar esto también. He visto complicaciones en las cuales llegan a tocar y generar parestesia, dolor en los pacientes. Porque solamente de repente pensamos, ya, en el maxilar superior solo debo tener cuidado con el piso del seno maxilar y en el maxilar inferior solo debo tener cuidado con el conducto dental inferior. Bueno, no siempre es así, como les estoy demostrando el día de hoy. Hay variantes, hay presencia de estructuras anatómicas delgadas, finas, que pueden pasar desapercibido y después el paciente regresa por molestias y ver por qué, ¿no? Reevaluar por qué y ahí encontrar la razón. No esperemos que el paciente vuelva con ese dolor, con esa inquietud, no ya pronosticarlo y planificarlo desde un inicio, ¿no? En este caso había un paciente también igual con un proceso osteolítico a nivel apical de la 1.1, cercano a la 2.1.2, entonces en su tomografía se encuentra lesión osteolítica, ¿no? Veamos. Y que está próximo hacia, no sé si se visualiza bien, hacia el canal de acá, ¿no? Y para acá. Mayormente es bilateral. Una vez que lo encuentres en un lado, vas a encontrar en otro lado a nivel de la misma pieza. Entonces es muy importante si queremos planificar una extrusión y un tratamiento implantológico post-exodoncia, cuidado, ¿no? Porque algunas lesiones apicales pueden enmascarar la presencia de este canal vascular. Corroboremos siempre con el otro lado. Una de las cosas que yo les digo a los participantes, a los colegas, es si quieren aprender a lecturar una tomografía, comparemos siempre derecho con izquierdo para saber qué es lo que hay, para saber la normalidad que tiene este paciente, la densidad normal de este paciente en comparación a una densidad patológica, tanto como un aumento de densidad
que me den imágenes hiperdensas o una disminución de la densidad que me den imágenes isodensas, hipodensas, ¿no? Como también aprender a evaluar el corte axial. El corte axial podemos identificar muchas cosas, ¿no? Y a menudo que practiquemos, lecturemos más topografías, podemos evaluar más rápidamente y eficientemente. Otras de las estructuras recién un poco reportadas, ¿no? Es la depresión bucomandibular anterior, ¿no? Una prevalencia, sí, reportada desde 2,3 hasta 31,8%, una profundidad que está llegando hasta 4 milímetros, ¿sí? Que deben de tener consideración. Felizmente, hoy en día, creo, ¿quién no está planificando con tomografía computarizada de ascónico? Entonces, creo que sí, no pasaría desapercibido el evaluar esta depresión en el sector anteroinferior. Si se dan cuenta, el factor crítico creo que es un poco el sector anteroinferior, ¿no? A nivel de las premolares, en los cuales pasa desapercibido algunas zonas que pueden generar complicaciones. Entonces veamos cómo esta depresión puede generar un tipo de molestia, ¿no? Aparentemente, bien en las radiografías se ve una altura ósea adecuada, sin embargo, al evaluar tomográficamente, incluso en el sector posterior se puede ver estas depresiones, ¿no? Imagínense hacer un implante post-extracción en esta zona. Puedes generar una perforación, puedes generar algún tipo de infección y al estar en la zona mandibular puede migrar a los espacios masticatorios y tener alguna repercusión en la salud sistémica del paciente. Entonces, no confiamos solamente en la radiografía panorámica al momento de la evaluación de tratamientos quirúrgicos. Siempre tenemos por una tomografía para tener el diagnóstico completo, preciso y para tener un plan de tratamiento adecuado. En el peor de los casos, tengamos algún tipo de complicación, reevaluemos qué es lo que pasó y tengamos una imagen basal que nos pueda quedar registrado para algún tipo de problemas legales, ¿no? Porque si no, de lo contrario, una radiografía panorámica en ningún lado se utiliza solamente para hacer un tratamiento quirúrgico y menos implantológico, cercano a estructuras anatómicas. Ojo. Bien. Recordando esto y viendo de repente algunas estructuras un poco nuevas, ¿no? Identificadas, podemos ya desarrollar lo que es un poco del software ontológico para tomografía computarizada de ascónico, en los cuales nosotros utilizamos primero lo que es el Romexis 6, pero también podemos evaluar en el curso distintos eh, software que ustedes utilicen en su día a día, ¿no? Tenemos los cortes estrictos que se van a ubicar en cualquier tipo de software y que podemos evaluar un corte coronal que va desde anterior a posterior y viceversa, un corte sagital que va de lateral a medial o de derecha a izquierda, y un corte axial que va desde arriba hacia abajo o desde cefálico a caudal como lo mencionamos. Por último, en este software podemos tener, y en la mayoría de software hay lo que es el renderizado 3D o reconstrucción 3D. Esta reconstrucción 3D va a permitir poderme ubicar en el espacio, poder ver cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo, e incluso poder enseñar al paciente cómo está la estructura de manera más didáctica, ¿no? Podemos ver, este es el canino, esta es la pieza que vamos a eliminar para poder, o extraer quirúrgicamente para poder poner un implante, ¿no? Y tener una oclusión adecuada. Entonces, sí te va a ayudar esta reconstrucción 3D. A ver. Cortes estrictos. Entonces, cortes modificados que debemos saber porque al momento de comunicarnos siempre es necesario, ¿no? Cortes modificados como la transaxial. La transaxial que va a ser un corte a lo largo del eje de la pieza dentaria que me va a poder dar la visualización de mesial distal de cada pieza, ¿no? Si bien nosotros pudiéramos de repente trazar algún tipo de corte sagital, no siempre va a caer en el eje del diente, ¿no? Entonces me va a cortar el diente de una forma parcial, que no es lo adecuado para evaluar completamente cada pieza dentaria. Entonces yo necesito un corte transaxial que me vaya por cada eje del diente. Y cada eje del diente es diferente, como forma de abanico, ¿no? Entonces, por cada raíz incluso, si están en los posteriores, inferiores, raíz mesial, raíz distal, para poder evaluar, ¿no? Esa zona. Y ese es el corte transaxial a lo largo de cada eje dentario en sentido mesio-distal. Tenemos los cortes tangenciales, que son cortes sagitales modificados, en los cuales me van a dar más información
sobre todo porque sigue la forma del cuerpo mandibular, ¿no? Recordemos la definición de una tangencial, es una recta que corta en un punto, una hipérbole, y sobre esta corte tangencial, cuando dibujamos más tangenciales paralelos a estas, tenemos nuestros cortes en distintas pistas, desde vestibular a lingual, y en las cuales podemos ver cómo está la extensión de una lesión osteolítica, ¿no? Que en un corte sagital, como les digo, si fuera sagital puro o estricto, vamos a tener vistas parciales. Y esas vistas parciales no me van a dar información como su mismo nombre dice, son parciales. Necesito una vista completa del recorrido del cuerpo mandibular para poder incluso planificar cuánto hay de espacio infeccioso, de proceso infeccioso con respecto a esta, cómo es que este proceso puede llegar tan cerca a alguna estructura vasculonerviosa. Y eso es lo más importante. Cómo está la densidad ósea a nivel de esa pieza dentaria. Les comento que a veces pasa que clínicamente hacen las medidas del implante, que relativamente es algo rápido de aprender, pero que no evalúan la densidad ósea, y ese es un factor muy importante, y que este software, y creo que algunos softwares también pueden generar, pero en este software sí, vamos a ver más adelante, en el cual puedes ver cuánta densidad ósea hay. ¿No? Y sobre todo sobre parámetros numéricos, no sobre parámetros cualitativos de que me parece que sí, sí está hiperdenso, que sí está hipodenso, no, sobre valores numéricos, en los cuales podemos ver si tiene de valores bajos, diría que hay una densidad disminuida, y realmente no es conveniente. O si tiene una densidad aumentada, valores altos, el implante no va a poder posicionarse bien, no voy a poder penetrar, que pasó una vez con un colega, los cuales mencionaban, yo vi en la tomografía, simplemente hice las mediciones, tenía un buen reborde alveolar y planifiqué el implante. En el día de la cirugía, como en el informe no la habían solicitado, no tenía que había un aumento de densidad, una osteosclerosis idiopática o incluso era hasta una osteomelitis. Hizo las extracciones y quiso hacer una implante post-extracción y el implante no perforaba, o sea, la máquina que tenía no podía hacer la habitación en una zona. Y en otra zona, por eso yo sospechaba de la osteomelitis, cuando introduce el equipo, el motor, para hacer la cavidad para el implante, ¿no? La preparación del lecho quirúrgico, pasa muy rápido. Era un hueso muy frágil, con baja densidad, mientras que en el otro lado, siendo el mismo paciente, siendo el mismo cuadrante que le voy a apartar, en el cuarto cuadrante tuvo estas dos incidentes, ¿no? A lo cual a la reevaluación de la tomografía ya con una especialista se observa que era un caso de osteomelitis, ¿no? Muchas veces las extracciones deben de ser mejor valoradas, sobre todo cuando es crónica, más de 3 meses, y valorar cómo está el tejido óseo perirradicular, si está hiperdenso, si está hipodenso, isodenso, y valorar incluso las corticales, buscar reacción periostal, todo eso que vamos a aprender en este curso, para que no tengan ningún o minimizar, porque creo que uno no está libre de algún tipo de complicación, pero minimizarlas o saberlas manejar con estas imágenes que tenemos, ¿no? Entonces, toda la información que nos puede dar en la tomografía con BIM, y sobre todo si es de buena resolución, es mucho mejor. Podemos, en este módulo explorador que tenemos, ya hemos visto algunas vistas, en este módulo explorador podemos evaluar o incluso generar lo que son algunas planificaciones de implantes para saber cuánto es la longitud del implante que voy a ingresar, si es que va a estar bien, si está cerca de corticales o no, y cómo demostrarle al paciente, mira, acá van a ingresar 2 o 3 implantes, ¿no? En el módulo panorámica dibujamos nuestro módulo, a ver, en esta herramienta, vamos a ver. Tenemos herramientas para dibujar la panorámica para cada paciente, individualizar el tratamiento, que es lo más importante. La curva de un paciente y la curva automática que te bota el software no es siempre correcto. Si queremos más precisión, debe ser una curva personalizada del paciente, ¿ya? Y ver, como les mencionaba, mira, acá ya entran 2 implantes, el software te bota una alerta, si ven este marco rojo, alerta, está cerca a una estructura, una rama incisiva del conducto dental inferior. Entonces, si yo lo dibujo, si yo lo identifico, el mismo software me va a decir, no, pon tu implante un poquito más arriba o una alternativa, busca un implante más corto. Entonces, estamos hablando acá de un implante post-extracción, ¿no?
Y eso es, incluso te dice cuánto espacio entre cada diente y diente puedes generar con esta planificación. O sea, algunos pensaban, ya puedo poner 3 implantes, ¿no? Es mucho mejor. Sí, de repente implantes individuales es mucho mejor que un implante para un puente, o 2 implantes para puente. Pero sin embargo, no te permite. Y la literatura dice que debe haber un espacio adecuado entre cada implante para obtener el éxito. Tenemos, ¿no? Las vistas axiales, cómo podemos generar este implante, cómo puedo ver, como si hay un margen rojo, me dice que hay un problema, que está cerca de una estructura vasculonerviosa. Y acá lo reporta, ¿no? Miren cómo está en este módulo de implante. Es una ventaja de este software. Y conocer el grosor de los cortes, o sea, cómo puedo identificar algunas estructuras anatómicas si es que mi tomógrafo no tiene una precisión, no me da el grosor que yo quiero, ¿no? No es tan minucioso, tan preciso para evaluar esas estructuras que son tan pequeñas. Si los han visto, son ramas incisivas, son conductos bífidos, trífidos, que pueden pasar desapercibido en un tomógrafo que no tenga un grosor adecuado para la evaluación. Lo que nosotros sugerimos y lo que se sugiere siempre, campo pequeño para endodoncia, para evaluar fracturas dentarias, retorsiones cervicales externas, retorsiones auriculares externas, conductos accesorios, deltas apicales, conductos laterales, todo el sistema de conductos en endodoncia y fracturas, ¿no? El conducto mediano, perdón, la tomografía mediana es el de 10 por 10 y el que está más indicado para lo que es tratamiento implantológico, ya que en esta zona, en este campo, puedes evaluar tanto el maxilar superior como el maxilar inferior y que sobre todo tiene un grosor de 200, de 0,2 milímetros. Es un buen grosor que hasta incluso en nuestros equipos podemos encontrar hasta un grosor de 150 metros. Menos sea el grosor, más preciso, más nítido va a ser la zona a evaluar. Y ya luego tenemos los grandes, ¿no? Que son sobre todo cráneo completo, que son para ATM, para lo que es evaluación ortodóntica, en planificación ortodóntica 3D, o en planificación de cirugías ortognáticas, en lo que es tomografía con TCA diascónico. Nos quedamos para implantología, lo que es un campo de 10 por 10 es lo más adecuado y con un grosor de al menos 0,200, ¿no? Y si es de 150, mucho mejor. Entonces, continuamos. Ya, también al inicio dije que la tomografía espiral multicorte, que es la médica, es la que nos ayuda a evaluar tejidos blandos y creo que eso queda en el pensamiento de muchos docentes o muchos doctores, los cuales no, tomografía como tejidos cónicos solamente es para evaluación de tejidos duros. Y si quieres evaluar tejidos blandos está la tomografía médica, ¿no? Y además, el odontólogo, ¿para qué quiere evaluar tejidos blandos? A veces muchos dicen, pero es que no explotan lo que puede mostrarte la tomografía computarizada diascónico, ¿no? Si bien no es el ideal para evaluar patologías en tejidos blandos, sí te da el contorno de los tejidos blandos y que a veces es muy importante en la evaluación implantológica, ¿no? Para saber cómo está este patrón o biotipo o fenotipo gingival, ¿no? Ya vemos en qué zona tengo más grosor de tejido blando, incluso para periodoncia, a nivel del paladar, para algún tipo de injerto de tejido óseo libre, de tejido conectivo, ¿no? Y que tenemos, y que vamos a aplicarle cuál es el protocolo para poder tener esta evaluación, ¿no? Que incluso obteniendo los escáneres, podemos obtener escaneos intraorales y se puede sobreponer. En este caso es una sobreposición, ¿no? Pero igual, si lo retiramos, podemos evaluar los tejidos blandos para ver, en algunos casos, el éxito de nuestro tratamiento, porque recordemos que para tener un buen éxito debe haber tanto un manejo adecuado del tejido blando y del tejido duro. Y que la tomografía computarizada de diascónico sí te puede dar esta información, ¿no? Vuelvo a recalcar, estoy hablando de solamente el grosor. No estamos hablando de identificación de patologías en tejidos blandos, porque ahí sí resulta limitada la tomografía con BIM o diascónico. Y lo que les mencionaba anteriormente, les mencionaba que este equipo, este tomógrafo, puede evaluar lo que son las densidades óseas, la calidad ósea, que
nos va a repercutir ante algunos tratamientos, como lo mencioné en el caso en los cuales tengan un tratamiento implantológico post-extracción, evaluar cómo está, si hay un tejido óseo muy poroso, ¿no? O si hay un tejido óseo muy denso. Entonces, debemos. ¿Cómo lo evaluamos? Esto dentro del módulo de implantes que les mencioné, hay. Oh, no, a ver, vamos a ver si es que salga. Hay esta herramienta de acá, que es para analizar. Quizás ya algunos lo han visto, los que manejan Prometheus, los que han venido a algún taller o algún curso, y me va a permitir esa evaluación. Esa evaluación de lo que es esto, ¿no? Simulo un implante, es una zona ah, ausente dentaria, un reborde alveolar dentro, y que puedo ver cuáles son mis valores, ¿no? Cuántos valores tengo de 300 y que me dice que es un adecuado tejido óseo, ¿no? Valores menores de 200 es un hueso muy frágil, y valores mayores de 800 ya un hueso muy duro, muy aparte de lo que sea patológico, no, como le mencionaba, si una osteomielitis puede generar secuestros óseos, un hueso muy débil, como también puede generar un tejido reaccional, una región periostal, un tejido, un aumento de la densidad, que puedan impedir y alterar nuestro plan de tratamiento, incluso en más cirugía, por no evaluar adecuadamente nuestras tomografías. Y